Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hacer directos? Tenía muchas ganas, la verdad. Que hoy lo vamos a hacer con Marta Mármol. Vamos a ver, le voy a enviar solicitud a ver si me acepta. Y hoy vamos a hablar sobre el SIBO, ¿vale? Que bueno, y sí que es verdad que creo que es una charla muy interesante. Además, hay mucha sintomatología que muchas personas pueden sufrirla sin saber que tienen SIBO. Entonces me parece que va a ser muy interesante y que alguno de vosotros os va a ayudar a identificar ese posible problema, ya sea vosotros o si conocéis a alguien que le pueda pasar algo así. Así que nada, a ver, ya está Marta por aquí, a ver si acepta y empezamos. A ver, te he invitado, Marta, a ver si te sale. Si no, pídeme tu paso, que no sé por qué es como que te invito, pero no se queda guardado. Ah, vale, aquí veo que. A ver si me deja aceptarte. ¡Ay! Pone que no te puedes unir. A ver, espérate. A ver si lo conseguimos solucionar. Te estoy intentando aceptar, Marta. A ver. Ahora. Bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Qué ganas de hacer esto, que llevamos tiempo sin hacerlo. Bueno, fuiste la Total. segunda persona con la que hice directo y me parece un temazo que no hemos tocado por aquí. Me preguntan cuál es el tema. El tema es el sobrecrecimiento bacteriano, que ahora vamos a explicar un poquito lo que es, que lo que decía es que hay mucha gente que tiene síntomas y que no sabe que tiene esto o que podría tener esto. Entonces yo creo que también va a ser como un paso importante para mucha gente para darse cuenta de que no es normal, sobre todo el malestar digestivo que se siente, que hay mucha gente que yo creo que se acostumbra a vivir con este tipo de dolores o de molestias. Vale, sí, total. Entonces, cuéntanos un poquito qué es, así en grandes Vale, rasgos. no he preparado nada y entonces me he abierto un artículo que tengo en el blog por si acaso me salto cosas. Pero bueno, como tú también me puedes ayudar, lo que me salte Sí, vamos, me vas diciendo. venga. Vale, sobre crecimiento bacteriano, hablamos de él cuando hay un exceso de crecimiento, o sea, un sobrecrecimiento de ¿Mm? las bacterias intestinales en el intestino delgado, ¿vale? Entonces, las siglas en inglés es SIBO, pero muchas veces hablaremos de SIBO. ¿Mm? En el intestino delgado tenemos bacterias, pero tenemos una pequeña cantidad de bacterias, ¿vale? Cuando por diferentes causas que luego hablamos, esa cantidad de bacterias sobrecrece, pues impide que se realicen las funciones del intestino de forma correcta. Es decir, el intestino delgado está hecho para absorber, para digerir algunos azúcares, absorber nutrientes. Entonces, si tenemos muchas bacterias, lo que va a ocurrir ahí es que no se absorban bien las cosas, no se digieran bien los azúcares y se fermenten algunos de los alimentos que deberían ser absorbidos. Entonces, bueno, pues eso genera los síntomas que luego veremos, pero bueno, sobre todo la famosa distensión abdominal, hinchazón de tripa, ¿vale? Sí. Eso, que se hincha muchísimo la tripa, que hay gente que dice, jo, es que como nada, un poco de fruta y ya enseguida tengo la tripa hinchadísima. Además es molesto. Sí, 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 o sea, la causa, además que es verdad que la causa de hinchazón cursa en casi todos los problemas digestivos, no solo en SIBO, entonces ahí está la dificultad de saber diferenciar lo que en realidad es. Pero sí, el hinchazón característico, además que va creciendo más a lo largo del día. eh, Hay gente que luego ya no, pero bueno, la mayoría de la gente te dice que empieza la mañana más plana, Mm, cuando llevan ya un tiempo de descanso digestivo bastante largo, que es la noche, empiezan más plana, pero que en cuanto empiezan a comer se les va hinchando y, y te lo dicen pues que tienen tripa de embarazada, ¿no? Estoy de no sé cuántos meses, porque es una tripa muy redonda, o sea, no es de haber engordado, se nota claramente que no es tripa de más materia grasa, sino hinchazón de claro. gas, dura, intentan meter la tripa y no pueden, esa es bueno, pues la característica. Sí. Vamos a hablar un poco del resto de síntomas que se tiene cuando se tiene sobrecrecimiento bacteriano. Ay, mira, nos escribe Carlos. Carlos, deberías estar aquí haciendo tú el directo de Simo.
Vale, pues las causas más comunes, bueno, pues lo que decíamos, hinchazón abdominal, sobre todo, digestiones muy pesadas, aunque eso es más consecuencia de otras cosas, pero suele venir todo unido, digestiones pesadas, que sienten mal las cosas. Dependiendo del tipo de sobrecrecimiento que tengamos, el patrón va a ser diferente, va a haber o estreñimiento o diarrea, heces más pastosas, bueno, va a depender un poquito del tipo de gas que estemos generando y ese tipo de gas va a hacer que las heces sean distintas. Claro, Pero sobre todo, para lo hablar más característico es, hay varios tipos de sobrecrecimiento, ¿vale? Dependiendo de la bacteria que se encuentre en cantidades mayores, pues será de un tipo u otro. Entonces, los síntomas pueden variar un poco de uno a otra. Es más, para diagnosticar, o sea, hay las pruebas diagnósticas bueno, hay alguna que no tiene ni prueba diagnóstica, ¿no? claro, a ver, yo esto siempre digo, ¿no? Somos humanos, intentamos hacer todo y clasificamos las cosas, primero para entenderlas y segundo, según las capacidades que tengamos nosotros. Entonces, el sobrecrecimiento bacteriano ahora dividimos hay tres tipos, pero en realidad hay muchos más gases que se están generando, ¿no? Lo que pasa es que Sí. no tenemos forma de medirlo. Entonces, como no tenemos forma de medirlo, pues los descartamos. Entonces, solemos decir que está el tipo de sobrecrecimiento por hidrógeno. Son ¿Mm? las bacterias que al fermentar la comida generan gas hidrógeno, ¿vale? Eh, y luego decimos metano. En realidad, las bacterias que generan metano son las arqueas, que no son unas bacterias, son como unas bacterias antiguas, por así decirlo, que utilizan ese hidrógeno generado por el resto para producir metano. Esas arqueas lo que hacen es ralentizar mucho el intestino, por lo tanto cursan con estreñimiento y en cambio las de hidrógeno cursan más con diarrea. Claro. Luego solemos decir que hay otro tipo, que es el de sulfuro, que, que solemos también decir que es erróneo también, decir que cuando en la prueba de sobrecrecimiento, que ahora os cuento cómo es, no nos sale ni hidrógeno ni metano, pero tenemos hinchazón y las heces huelen y son pastosas, pensamos que es por sulfuro. Mm. Existen, creo que son 17, 18 gases más, ¿vale? No tenemos forma de medirlo, que en principio va a haber, se cree que va a haber nuevos test y formas de aprender a medirlos, pero de momento no los tenemos, ¿vale? Entonces, eh, es importante entender y saber interpretar las pruebas, que si nos sale negativo y tenemos pues un hinchazón, nos cumple todas las características de un sobrecrecimiento bacteriano, pues que lo tratemos como tal y no pensemos que, ah, bueno, pues si la prueba nos da negativo, pues no, no es. Claro, remarcar eso, que las pruebas son importantes, pero tampoco tienen por qué ser diagnósticas si vemos que hay una sintomatología muy clara o que el paciente se queja, aunque sale negativo en sobrecrecimiento, es probable que haya un sobrecrecimiento y que aún no tengamos el material para poder diagnosticarlo. Totalmente. Y que son pruebas diagnósticas, o sea, que no son pruebas diagnósticas, son pruebas complementarias que nos pueden ayudar. De hecho, una cosa muy curiosa que veo que ocurre con estas pruebas es que son relativamente nuevas y muchos de los profesionales que mandan estas pruebas no saben interpretarlas. Ya, Entonces, te viene la solución abajo, ¿no? Te viene, si la curva ha crecido tanto en tanto tiempo, se considera SIBO o no. Y a veces tienen razón y a veces falla en la claro, prueba, porque lo primero que tenemos que hacer al ver es una gráfica. Bueno, voy a explicar cómo funciona la prueba porque no lo hemos vale, explicado. Te dan sí, un azúcar, que es la lactulosa, te lo tienes que tomar, y luego vas soplando en unos tubitos que te van midiendo la cantidad de hidrógeno, que es este gas que se va a generar, o de metano, en tantos minutos. Entonces, dependiendo de la cantidad de hidrógeno y de metano que vayas liberando, se considera si hay una excitabilidad, si de repente hay un momento en el que esa cantidad de hidrógeno de metano generada aumenta mucho, pues se considera que llega a un punto en el intestino en el que tú estás generando mucha cantidad de hidrógeno de metano. Por lo tanto, hay una gran cantidad de estas bacterias y se puede considerar si eso, si hay una diferencia adecuada que hay un sobrecrecimiento. Claro, primero para eso tenemos que interpretar en esa gráfica de tiempo en qué parte está cada uno, ¿no? Entonces, el intestino delgado de cada uno está en un lugar en respecto al tiempo, dependiendo cómo sea nuestro tránsito intestinal.
Entonces, claro, no podemos interpretar una prueba aislada, tenemos que interpretar una prueba conociendo al paciente cómo es su ritmo de posicionar, si tiene diarrea, si tiene digestiones muy lentas, muy cortas, si come... O sea, hay que interpretar, ¿no? Porque a lo mejor no cumple las características que nos dice el laboratorio de la diferencia de en tantos minutos, ¿no? En el minuto 90 tiene que haber una diferencia de 20 partículas de ppm por... Ya no sé si me entiendes. O sea, como que la prueba nos guía, pero tenemos que saberla contextualizar sobre todo. total, sí, porque además, bueno, también eso, decir que son pruebas que no son baratas y también muchas veces por la sintomatología que dice el paciente que tiene o incluso llevando un registro, ¿sabes? Eso es muy, muy importante, los registros, que el paciente te vaya diciendo cuando come y lo que come, qué sintomatología tiene, cómo se encuentra, todo esto. Eso es súper importante y eso nos ayuda mucho aparte de la prueba que podamos hacer. Totalmente. Y Sí, muchas veces sí, nos cuenta más que una analítica o una prueba que es un momento. totalmente. O sea, la prueba nos sirve para confirmar, descartar, orientarnos sobre la sospecha que tenemos, no nunca para diagnosticar. No es una prueba diagnóstica. Vale. Entonces, ahora hablamos un poquito de las posibles causas del sobrecrecimiento. Sí. Vale, sabemos que han sobrecrecido bacterias, ¿no? Entonces, eh, la mayor parte del tratamiento viene de saber la causa, ¿vale? Sin causa, luego ya veremos que el tratamiento tampoco, o sea, se nos va a quedar a mitad. Las causas son muchas y normalmente son varias las causantes, ¿vale? Por empezar por el sistema digestivo de forma entera, tenemos que empezar desde la boca, que es donde empieza el sistema digestivo. Entonces, una posible causa de un sobrecrecimiento bacteriano y además de estos recurrentes es una disbiosis bucal, ¿vale? Tenemos también microbiota en la boca y un problema bucal, periodontitis, infecciones bucales continuas puede hacer que luego estemos tratando intestino y hay una bacteria aquí que esté reinfectando continuamente, ¿vale? Total. Después, a nivel estomacal, hipocloridria, es decir, tener menos ácido en el estómago de lo que deberíamos, ¿vale? Esto es importantísimo. Nuestro estómago tiene que ser ácido y tiene que serlo. O sea, que sea ácido nos va a venir bien para diferentes cosas, bueno, para todas las funciones que tiene el ácido, ¿no? Primero, como primera línea de protección, porque al final estamos comiendo y ese ácido va a hacer que muchas bacterias, patógenos y cualquier cosa que entre, bueno, pues esa primera línea, que el ácido las mate. Después, porque ese ácido va a hacer también que se active la digestión a otros niveles. O sea, ese ácido va a permitir que las proteínas se digieran, va a permitir que se mande la señal para que tanto páncreas como hígado también lance sus sustancias para seguir la digestión. ¿Vale? Va a hacer como que todo, yo siempre lo explico como el primer golpecito de ficha de dominó, que va a hacer que luego todo vaya cayendo en orden. Si tenemos poco ácido, que esto sería otro tema de por qué tenemos poco ácido, pero bueno, hay Tema. también varias razones por las que tenemos poco ácido. Si tenemos poco ácido, pues esa digestión ya sabemos que no se va a hacer correctamente. Síntomas de poco ácido, acidez, Claro, ¿vale? O sea que todo como lo contrario. síntomas por los que antiguamente se daba un omeprazol, ¿no? O Bueno, se tomaba. antiguamente, qué ilusa. Y ahora. Sin dudas por los que ahora se dan omeprazol. Pero bueno, sí, síntomas de poco ácido es acidez. ¿Por qué? Porque estamos, al no estar todo bien regulado, estamos sintiendo ácido en zonas como es el esófago que no están preparadas para esa cantidad de ácido. Entonces, síntomas de poco ácido son acidez, reflujo, dolor en la boca del estómago, pequeños eructos, digestiones pesadas, digestiones muy lentas, bueno, todo esto, ¿vale? Mm, Entonces, que haya poco ácido en el estómago va a repercutir en que la digestión no se haga correctamente y por tanto pasen alimentos no digeridos del todo al intestino delgado. Como he dicho antes, el intestino delgado está preparado para absorber nutrientes. Si en cambio, en vez de llegar nutrientes dispuestos a ser absorbidos, llegan alimentos más grandes, yo siempre pongo el mismo ejemplo de un trozo de pollo, en vez de llegar claro, hecho aminoácidos pequeños o péptidos, llega como el trozo de pollo, pues lo que va a ocurrir es que las bacterias que hay en el intestino delgado no se pueden pongan a comer. Incluso las bacterias del intestino grueso
se muevan, se trasloquen al intestino delgado para aprovecharse del banquete que van a tener en el intestino delgado para comer, ¿vale? Entonces, ahí van a sobrecrecer. Entonces, bueno, primera causa, bueno, segunda, que he dicho la boca primero, segunda causa, Hipocloridria. eh, hipocloridria. Tercera causa, pues tener una insuficiencia pancreática exocrina, es decir, que nuestro páncreas no funcione correctamente, pero a nivel exocrino, ¿vale? O sea, no un problema interno, no un problema endocrino, sino hacia afuera. Esto suele ocurrir cuando comemos todo el rato, cuando tenemos dietas muy ricas en hidratos de carbono continuamente y estamos todo el rato exigiendo al páncreas que segregue, 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 entonces hay como pues un agotamiento pancreático, por así decirlo. Entonces va a ocurrir un poquito lo mismo, ¿no? No se van a digerir bien las cosas y como consecuencia puede haber un sobrecrecimiento. Después, en el tema de algún antiácido, un medicamento como un inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol. Haber tomado antibióticos, por supuesto, que nos genera una disbiosis en el intestino grueso, pero bueno, en general. Y entonces eso va a hacer que se reequilibren mal eh, las bacterias. Haber tenido alguna infección, una gastroenteritis, por ejemplo, o una infección, una salmonela, cualquier infección gastrointestinal va a generar un desequilibrio que luego, para equilibrarse, pues puede equilibrarse habiendo sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? Que no se Vale. equilibra, pero bueno, puede Como terminar en sea, hay un montón de causas, o sea, es lo muchas. que, bueno, es que en realidad yo creo que todo en nutrición es lo mismo, o sea, no hay que tratar solamente la sintomatología que tenemos, o sea, ¿hay bacterias en el intestino delgado? Sí, o sea, hay más bacterias de las que debería haber, pero ¿por qué? O sea, siempre es mirar el por qué, porque a lo mejor eso, das un antibiótico para mejorar eso, pero si tú sigues teniendo la hipocloridria o comiendo 10.000 veces y muchos hidratos de carbono, o sea, no se va a solucionar nunca del todo. Total. Luego, otra cosa que no hemos dicho que va por aquí es tener el nervio vago bloqueado. El nervio vago es un nervio que nos comunica tanto el cerebro con vísceras, ¿no? Y entre ellas el intestino. Entonces, este nervio vago muchas veces está bloqueado o no funciona bien. Yo me lo imagino como un cable que no está bien conectado. Y el nervio vago es del sistema nervioso parasimpático, ¿vale? El que se activa pues cuando estamos en momentos más de relajación, menos estrés, y va a poner en marcha pues cosas como el descanso, la digestión, la actividad. Entonces, como vivimos todo el día en simpático, en estrés, este nervio no se conecta bien. Y sobre todo si encima no lo conectamos en momentos claves de conexión como con la digestión. O sea, Claro, si yo como, cuando estoy en un momento de estrés, como delante del ordenador, como estresado, como deprisa, sin haberme parado ni siquiera a masticar, que bueno, eso no lo hemos dicho, pero evidentemente la digestión empieza masticando. explicación. Entonces, un nervio vago mal conectado o gente que sufre de problemas de trapecios, que siempre los tiene contracturado y tiene problemas digestivos frecuentes, también hay que tenerlo en cuenta, porque el nervio vago se puede que no esté activándose, ¿no? Puede ser que no estemos activando ese sistema parasimpático, pero puede ser simplemente que esté bloqueado, ¿no? Que el cable esté pillado y entonces pues no esté pasando bien la función. Y de la misma manera y bastante unido, otra de las causas de sobrecrecimiento bacteriano es no tener bien el complejo motor migratorio. Esto es el sistema de limpieza del intestino Camión de la... general, el camión de la basura. Entonces, son movimientos en forma de onda que empiezan desde debajo del estómago, esos movimientos peristálticos, ¿no? Que ese sonido de tripas que nos suena cuando tenemos hambre, que rápidamente vamos a paliar, ¡ay, me suenan las tripas, voy a comer! Son pues ese camión de la basura que se activa cuando estamos terminando la digestión. Entonces empiezan esas ondas de debajo del estómago y empiezan a arrastrar pues diferentes cosas, a limpiar, a barrer, pues bacterias que han sobrecrecido de forma natural. Me refiero, cuando hay una digestión, hay pequeñas bacterias que sobrecrecen. Entonces, el complejo motor migratorio las va a limpiar, restos de comida que han quedado, y hacen ese proceso de limpieza. Esa limpieza se para cuando volvemos a comer. Claro. Entonces, gente que está todo el rato picando, que no Mm. hace espacio entre comidas, no permite que ese complejo motor migratorio limpie. Entonces, si ocurre una vez, no pasa nada. Pero gente que lleva haciendo esto mucho tiempo,
claro. y que si encima se le junta con una hipocloridria, imagínate que la hipocloridria no digieres bien, hay restos de comida del trozo de pollo que hemos hecho antes, bacterias se sobrecrecen mucho más y encima no limpiamos. Mm. Pues eso va a derivar en un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, espaciar comidas es fundamental. Sí, yo creo que eso además es una de las causas más frecuentes hoy en día, porque es que nos pasamos el día picoteando y tienes un poquitín de hambre o de aburrimiento o lo que sea, y ya enseguida, que es que aunque comas unos frutos secos que pueden ser muy saludables, o sea, ya no va de que si un alimento es saludable o no, o sea, es que hay que dejar tiempo al cuerpo para hacer la digestión y para limpiarse. Sí, y esto viene de que pensamos que ya se sabe perfectamente lo que no hay que comer cada X horas o que hay que comer 5 veces al día, pero es que eso es que va a seguir ahí años y años hasta que consigamos eh, quitar ese mito, pero sí, Vale, entonces como vemos, las causas pueden ser 100.000. O sea, no podemos decir, vale, o sea, sin conocer a la persona, por ejemplo, una persona que haya tenido un tratamiento de SIBO, no puede recomendar a otra en plan, pues yo hice esto. No, o sea, esto obviamente lo tiene que ver un profesional porque cada persona es un mundo y además muchas veces no es solamente una cosa aislada, o sea, cada persona tiene diferentes cosas y pueden ser exacto. variadas. Sí, sí, sí. Sí que es verdad que habrá una persona que te diga, pues a mí me empezó justo aquí, pues es una gastroenteritis, ¿no? Una infección Mm, por algo, sí que es verdad que puede ser como el origen detonante o un momento de mucho estrés. Porque es que hay claro, gente que te lo sabe decir claramente, pues es que a mí me empezó en una época en la que, sí, pero normalmente es la consecuencia de claro, varias cosas, ¿no? claro. Es un caldo de cultivo que ha hecho que se acabe en un sobrecrecimiento bacteriano. Vale, entonces ahora te diría, vamos a intentar hablar del tratamiento teniendo en cuenta todos estos factores que hemos visto, ¿vale? Que obviamente si hay una disbiosis oral o si hay un problema pancreático tal, o sea, con cada parte, ¿vale? Con cada tipo de problema tendremos una solución a eso, pero más allá de intentar solucionar eso, la hipocloridria, tal, no sé qué, a nivel intestino delgado, cómo lo trataríamos. Ya una vez tratado lo anterior y entiendo que también mucosas, que las mucosas también es muy importante que estén óptimos, sobre todo si vamos a dar un antibiótico o algo así. Vale, a nivel intestino delgado hay que modular el SIBO, ¿vale? O sea, ese sobrecrecimiento que ha habido. Y digo modular y no matar porque creo que tendemos a cuando hablamos de bacterias o sea, lo tratamos como si fuese una infección, ¿no? Que hay que destrozarlo y matarlo. Y en cambio, pues hay que modular que ha habido un sobrecrecimiento bacteriano. Y entonces yo me centraría más en modular lo que ha hecho que eso crezca. O sea, todo el contexto del que hemos hablado antes. Y para esto hay que tener pues eso, una consulta hablando todo, viendo todo, entonces cada uno tendrá un contexto que habrá que ir cambiando y bueno, esto ya depende del profesional, pues que vaya eligiendo aquellos puntos por los que cree que puede empezar, ¿no? Claro, Pero para modular tratamiento protocolario de digestivo sí, es tratar con antibióticos, sobre todo con la rifaximina. La rifaximina es un antibiótico que como no se absorbe, pues es el que más se usa por seguridad y tal, es el que más se usa aquí. Pero problemas que yo veo con la rifaximina, eh, que lo tratamos como si fuese una infección, claro, pues muchas veces matamos por encima de nuestras posibilidades. Es decir, matamos más bacterias de las que nuestro cuerpo es capaz de depurar. Y esto ocurre a veces, ¿vale? O sea, yo a veces he tratado, bueno, yo no he mandado, pero bueno, digo, pues vete al médico que te mande una claro. rifaximina, ¿no? Mm, Y ha pasado esto, o sea, que puede ocurrir. Y lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, con la rifaximina estamos, yo me lo imagino como matando con una bomba, ¿no? Bomba nuclear. sí, Eh, y también dependiendo si hay otros tipos, se manda a veces rifaximina con neomicina, sobre todo cuando hay metano. Bueno, se han hecho diferentes estudios y se van viendo pues qué efectividad tiene cada uno, tal cual. Vale. vale, Quedándonos solo con ese tratamiento no hacemos absolutamente nada. ¿Qué es lo que se hace habitual en el médico en general? ¿Vale? No, seguro que hay médicos que lo hacen bien, pero me refiero, cuando digo es cuando te vas a
seguridad social médico-privado habitual y te hacen una prueba de sobrecrecimiento bacteriano y te ponen 10 días. Bueno, luego hay muchos protocolos, porque hay algunos que son 6 meses, cada semana, bueno, rifaximina y ya está, ¿no? Se Sí, acabó. Así, pues si tienes hipocloridria, tardarás X tiempo, 2 meses, 3, 6, un año con suerte, en volver a desarrollar sobrecrecimiento, ¿vale? Porque es matar lo que ha crecido, pero no el contexto. Entonces, si el no, caldo de cultivo es el mismo, volverá a crecer. Es el tratamiento habitual. Después, alternativos, que igual que os decía antes, que la bomba para mí es la rifaximina, yo me lo imagino más como un poquito más francotirador o más suave, utilizar, ¿el qué? un tiro de precisión. Más de precisión, eh, utilizar más aceites esenciales, que para mí lo que son antibióticos naturales, pero a mí me ayudan más porque síntomas que modulan. Es más lento, Sí. es un proceso más lineal, pero también yo creo que es más de que tu cuerpo se adapte a esto. Entonces, me parece que si se hace bien y funciona, porque no siempre es súper efectivo, esto luego tendremos que verlo, los resultados son mejores a largo plazo. Y al final, aunque estamos acostumbrados a querer esa velocidad y que sea todo inmediato y que lo note mañana, pues es mejor a largo plazo, porque estos tratamientos muchas veces se hacen demasiado largos. Sí, y una cosa que hay que decir es que, por ejemplo, un aceite de orégano que se puede utilizar o cosas así que parecen inocuas, o sea, no lo son. Entonces, que no digamos, ah, como esto es natural, pues me lo empiezo a tomar yo, estoy un mes tomándome las gotitas y si veo que no mejoro, pues ya voy al médico a que me mande un antibiótico. O sea, no se puede hacer eso. No, no, no. A ver, lo natural, es que yo uso muchas cosas naturales, pero no porque sean inocuas, sino porque entonces son útiles y de una forma más orgánica, ¿no? Mm, Pero bueno, yo siempre digo que la cicuta es natural. Es claro, mi ejemplo para cada vez que alguien me dice, no, es que es natural. sí, sí, ¿No? Entonces, bueno, aceites esenciales, ya puede ser orégano, tomillo, nim, berberina, hay un montón de sí. cosas y de combinaciones. Combinaciones, eso, que se puede combinar, que no tiene por qué ser solo uno, a lo mejor puedes tomar una semana uno, otra otro, o sea, ya ahí depende del profesional lo que te paute. Aquí cada uno tiene sus protocolos y cada uno vamos cambiando Mm, según nos va viniendo bien o conocemos diferentes cosas. Y yo los suelo juntar con, o sea, dependiendo del paciente, pero bueno, probióticos que se pueden dar tanto a la vez como después, eso también va a depender bastante. mm, Tratamiento de mucosas, porque al final muchas veces pues tenemos que mejorar la capa de moco que tenemos. mm. O sea, se puede juntar con un montón de cosas, ¿vale? Y luego también, que no lo estamos diciendo, el tratamiento por la parte dietética se puede añadir que no es, o sea, es una ayuda, yo siempre digo que es una muleta, pero que en realidad solo con eso no vamos a solucionarlo, que es una dieta baja en FODMAPs. Vale, ahora quería ir a eso, a la dieta, porque Vale. hay mucha gente que como se encuentra bien haciendo la dieta baja en FODMAPs, que bueno, para quien no lo conozca, es una dieta en la que se quitan pues los alimentos que tienen diferentes tipos de azúcares, ¿no? Entonces es una dieta muy baja en fruta, en muchos tipos de verduras, en hidratos de carbono en general, que se suele hacer bastante pesada porque es bastante limitada. Pero hay mucha gente que como se encuentra bien haciéndola, porque claro, al no estar introduciendo los azúcares que le hacen que tenga esa sintomatología, pues se pasa meses, meses, vamos, o sea, yo he visto gente que casi lleva un año, ¿sabes? Bueno, yo Haciendo he visto gente de años. ya. Entonces, hablar que esa no es la solución, o sea, la solución no es restringir nuestra alimentación, o sea, sí que es verdad que durante un punto del tratamiento puede venir bien, sobre todo eso para no estar generando más molestias, sobre todo si estás dando antibiótico para recuperar la mucosa, pero el objetivo no es limitar la alimentación y ya comer cada vez más restringido durante el resto de nuestra vida. Claro. No, porque sobre todo nos estamos centrando todo el rato en el intestino delgado, pero en realidad no estamos teniendo en cuenta que lo importante está en el intestino grueso. Entonces, todas las bacterias que tengamos en el intestino grueso y su función es fermentar,
Mm, como consecuencia de esa fermentación nos dan ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato, butirato, que son buenísimos. claro, Entonces, esa fermentación no la queremos perder. Si quitamos todos los alimentos que fermentan mucho, que son los ricos en FODMAPs, les estamos quitando nutrientes al sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Pero también a las del intestino grueso. claro, Entonces, esa dieta restrictiva nos va a hacer también que perdamos diversidad en el intestino grueso. Entonces, estamos perdidos. to- Cuanta más diversidad perdamos en el intestino grueso, mal. Entonces, la dieta baja en FODMAPs la tenemos que ver como eso, como una ayuda a la sintomatología, ya que les dejamos de dar de comer por un lado y las matamos por otro, ¿no? Pero no como una dieta a largo plazo, ni como un estilo de vida, ni nada de eso. Entonces, mira, nos pone una chica, yo 4 meses, intolerancia a la fructosa. Aprovecho para decir que la intolerancia a la fructosa no es intolerancia a la fructosa, es una mala absorción de la fructosa porque el intestino está inflamado, tenemos un sobrecrecimiento, habrá que ver por qué. Pero la intolerancia a la fructosa es puntual, es temporal hasta que se solucione el origen. sí. Y luego eso, a veces que se baja tanto peso, por ejemplo, ella que ha bajado en 4 meses 18 kilos, también hay que ver cuáles eran los hábitos de antes, ¿sabes? Porque eh, tampoco creo que sea simplemente pues retirando frutas y verduras que bajes tanto peso. Claro, no, habrá que ver, porque es que, y luego tú decías, es muy restrictiva y dices que hay gente que no la aguanta. Bueno, pues es que no es tan restrictiva, o sea, restrictiva. Pero hay gente que dice, ah, puedo vivir con esto, Sí, ¿sabes? sí, sí, Porque hay veces que cuando yo la mando, yo me agobio, porque yo dar solo una restrictiva digo, ay, a mí me entran calores. Y la gente, ah, bueno, al principio a lo mejor saludan, pero luego me dicen, uy, estoy genial, podría estar así más tiempo. No. O claro. sea, máximo, además, ha puesto 4 meses esta chica. Sí, cuatro Eh, meses. 4 meses nunca, claro, había pensado yo 4 semanas, 4 meses, no estés con dieta baja en fondos. Máximo, 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 porque lo vayáis revisando con vuestro nutricionista y os vaya aumentando 8 semanas, 2 meses, ¿vale? Yo normalmente mando 4 semanas y podemos revisar a 6, 8 semanas, pero más de eso no. ¿Por qué? Porque estás perdiendo diversidad en el intestino grueso y volver a reintroducirlo va a Eso. ser muy complicado. Yo te ir, o sea, ya es complicada la reintroducción porque hay que mirar, es un rollo, o sea, yo sobre todo pienso que es un rollo la reintroducción porque es poco a poco, cantidades muy pequeñitas, ir cada día aumentando tal como para encima estar tanto tiempo sin, que es que el cuerpo obviamente, o sea, lo que te va a decir el cuerpo es que no lo reintroduzcas porque te vas a encontrar mal, entonces hay mucha gente que dice, ah, pues paso, o sea, si es que si me estoy encontrando mal con eso y me encontraba fenomenal así, pues así sigo. Y lo que dices tú, así hay gente que lleva años. Claro, la reintroducción tiene que ser muy poquito a poco y tiene que ser, a ver, tenemos que entender que las bacterias que hay es porque les das un alimento para que lo fermenten. Si tú dejas de darles ese sustrato, esas bacterias disminuyen, ¿vale? Vamos a imaginarnos que no es así, ¿vale? Pero imagínate que hay unas bacterias especialistas en brócoli, ¿vale? Si tú le dejas de dar brócoli, pues esas bacterias se quedarán muy pequeñitas, muy pocas. Entonces, si tú la próxima vez que vas a dar brócoli das un platazo de brócoli, con esa cantidad de bacterias que se te han quedado, no vas a conseguir tolerarlo. Entonces lo van a fermentar otras que no están preparadas para. Claro, O que no es su sustrato. La microbiota se adapta a todo, ¿vale? O sea, no se van a morir de hambre. Pero se van a alimentar de cosas que a lo mejor no es su sustrato original o para las que están diseñadas o que no lo fermentan del todo bien. Entonces hay que entrenar. Si tenemos muy poquitas de bacterias de brócoli, esto es una cutrez de explicación, pero para que, o no sea, se entiende la perfectamente. ciencia acaba de, pero para que se entienda, tenemos que darle poquito a poco brócoli en cantidades moderadas para ir ensayando. Y lo mismo siempre digo por ejemplo, legumbres. Sí, Es muy raro que un garbanzo te siente mal. ya, Uno. Si tenemos que ir de dos en dos y cada día tomándote 4 garbanzos, pues empieza tomándote 4 garbanzos. sí. Que tendrás que darle tolerancia y entrenamiento y que esas bacterias vayan creciendo y vayan aprendiendo a fermentar esa fibra. No Vale. podemos pretender que nos No, tomemos un platazo de garbanzos el día uno y nos siente genial. que como estamos viendo, o sea, cuando se tiene sobrecrecimiento bacteriano y hay que hacer un tratamiento, yo creo que hay que estar comprometido con ello porque, o sea, no es algo que puedas estar ni saltándote ni y vas a tener que estar
tomando un momento de antibiótico, luego reintroduciendo alimentos, o sea, hay que tener yo creo que un momento de paz o de decir, vale, me voy a dedicar mi tiempo a curarme. Sí, pero nunca existe ese tiempo, Ya, yo creo. Claro, yo creo que hay que, a ver, a no ser que sea un momento súper horrible que digas, mira, es que ahora es terrible, ¿no? Creo que para eso se va a un nutricionista para que te ayude a adaptar en el también. momento en el que estés. Lo que pasa es que nadie tiene, o yo no tengo 2 meses en los que diga, anda, 2 meses perfectos para... No, no, desde No. luego. Entonces yo creo que nunca hay un momento perfecto para nada, ¿eh? Y esto yo me doy cuenta porque vivimos como siempre en ese... A ver, cuando tenga tiempo, sí, sí, lo tengo que Ya, hacer. A ver, cuando tengo tiempo, nadie. Y si encima ya empiezan ya con familia, hijos, trabajos, como... ya O te. sea, Pero sí hay que jamás. tener con Eso sí, conocimiento. eso sí. Mm, Pero yo creo que la gente que tiene problemas digestivos, podemos estar en 2 puntos. Hay gente que ya está muy desesperada y ya, pero normalmente sí que están dispuestos, o por lo menos lo que yo me encuentro también, pero lo hace poco con una digestivo, que es verdad que la gente que viene a mí viene con una disposición distinta a la que van a ella. Muchas veces al digestivo vas a que te lo solucionen así, ya, y claro, la pobre se encontrará con que muchas veces pues no, a lo mejor no hacen todo el caso que sí, ella está dispuesta a dar consejos, y en cambio a mí a lo mejor el paciente que me viene ya viene dispuesto a saber que lo que hay detrás. Entonces, bueno, también vivo yo con ese sesgo, ¿no? Pero yo a la gente que me encuentro la veo, vienen dispuestos sabiendo que, bueno, pues que hay que hacer un esfuerzo. De todas formas, yo cuando empecé a hacer dietas bajas en FODMAPs, cuando me enseñaron la primera vez, era como muy estricto, ¿no? En plan, tienes que cumplir, ya. citar estos FODMAPs y no te puedes saltar nada, y si te lo saltas, vuelves a la casilla de inicio. No, Es que no. yo se lo hice a una amiga mía en el pueblo que dije, uy, conejía de indias, ¿qué vas a hacer tú? Y Pobre. pobre verano que le di a la pobre. O sea, de hecho fuimos a cenar todos los amigos y dijo, mira, me lo salto. Y ya empezaré de nuevo. Y era como, uff, es que si te lo saltas vuelves a empezar. Ya, Y, y no le funcionó. No le sirvió nada. Y yo decía, que hemos hecho mal, tal. Y luego con el tiempo, cuando fui estudiando más y viendo, porque luego también, esto es otro tema, dietas bajas en FODMAPs, todas las que quieras en internet se contradicen entre ellas, sí, sí, sí. eh, y no existe una correcta. Yo tengo una mía, me refiero. La mía consiste en lo que he ido cogiendo y en la experiencia que tengo. No, pero luego hay que individualizar, porque luego hay un paciente que te dice, a mí es que esto no me sienta nada mal, o esta verdura que no está en la lista de verduras que sientan mal, a mí me sienta súper mal. Claro, por eso yo tengo la teoría y siempre digo, mira, todo lo que yo te ponga que no, tú tienes comprobado que no te da hinchazón, lo metes. ¿Por qué? Porque FODMAPs son todos los carbohidratos que son fermentables, pero quizás no todos los toleras tú mal, no todos los estás Claro, fermentando en el intestino delgado. Pero si tú tienes claro que los champiñones te sientan genial, claro. no los quites, porque cuanto menos quitemos, mejor para el intestino Sí, grueso. total, total, sí, sí. Entonces, Entonces, eso, la parte de alimentación, en resumen, hay que individualizar lo máximo posible y también eso, que estar un poco conectado con tu cuerpo, si estás haciendo ese tipo de dieta, ir viendo que te sienta mal, que te sienta mejor y eso, no estar más de, a lo sumo, 8 semanas, ¿no? para mí a lo sumo 8 semanas. Más que nada por lo que viene después, ¿eh? Ya. Aunque tú te encuentres bien hoy, las consecuencias de estar mucho tiempo de dieta baja en FODMAPs, la gente que me viene con años de dietas bajas en FODMAPs, es complicado. Sí. Es ir muy poco a poco. No es que sea complicado, sino que es un trabajo, ahí sí que es ahí muy lento. Muy Mm, lento para recuperar todo lo que hemos ido perdiendo en años, sí, sí, ¿no? vale, Sí, y luego la pregunta del millón, ¿se soluciona del todo? sí, sí. Pero hay que hacerlo bien. O sea, se soluciona del todo, sí. Lo primero, llegamos a la causa. Sí, Sí, lo mismo. Y aquí es cambiar el chip. Estamos muy acostumbrados a tengo una infección, me tomo un antibiótico y se acabó. Y aquí no, aquí tenemos que saber que si hemos llegado a tener un sobrecrecimiento bacteriano y otras cosas, ¿sabes? Otras infecciones de intestino grueso de este tipo, de disbiosis, alteraciones en la microbiota, es consecuencia no solo de todo el tubo digestivo, que sí, sino también de hábitos de vida, espaciar comidas, descanso, tipo de alimentación, estrés, ejercicio, o sea, todo.
Sí, Entonces, claro, hay que estar dispuestos a hacer un cambio de hábitos a todos los niveles. Entonces, eso, hay que estar dispuestos a hacer eso. Entonces, y hay que lograrlo. ya, Y no hay que lograrlo de un día para otro, que también yo creo que esas exigencias cuestan mucho, porque es que de un día para otro no lo hace nadie. Seamos claro. realistas. No, no, desde Entonces, luego. Pues igual que nosotros no podemos exigir que una persona en 15 días, en un mes, haya cambiado todo y que esté fenomenal, también eso, pensar que un nutricionista cuando trata algo así, primero lo que has dicho, no estamos tratando con antibióticos que son una bomba nuclear y que matan absolutamente todo. Estamos yendo poco a poco. Se tarda más, ¿vale? Luego también intentamos descubrir cuál es la causa real y entonces, pues eso sí, a lo mejor la causa real es que se come muy rápido, que hay estrés, que estamos comiendo cada muchas horas, o sea, son cambios que hay que hacer poco a poco y que, por ejemplo, el estrés no va a desaparecer de un día para otro. Entonces, hay que tener en cuenta joder, que se necesita tiempo para acabar con esto, o sea, no tirar la toalla. sí, y muchas veces, por ejemplo, con lo del estrés, ir a terapia, de verdad. O sea, es que sobre crecimiento de problemas digestivos con un acompañamiento terapéutico va muy bien, porque es que, y sobre todo cuando sabemos que son cosas de estrés, ¿no? Que dice la gente, mira, esto pasa mucho de me voy de vacaciones, he comido lo que fuese y estoy genial. Y, claro, Y vuelves y no, sospecha, ya, ¿no? sí, Porque sí, es ahí la parte emocional y la parte de gestión del estrés está súper relacionada con problemas digestivos, por lo que se decía antes, por el nervio vago y porque, bueno, eh, todo está conectado, ¿no? Por mucho que intentemos dividirlo. Entonces, pues también tener en cuenta que, bueno, que tiene que ser un cambio general y que eso de la noche a la mañana no. Entonces, expectativas, eso. esto yo creo que es parte del profesional yo, aparte de que, bueno, pues sí que sabemos algo más, pero yo creo que parte de nuestra función es acompañar, aconsejar y saber de dar las herramientas en el momento. Como es un cambio bastante amplio, Mm. saber nosotros guiar y ver qué es el momento de hacer, ver y negociar con la persona, pues, qué está dispuesto a hacer y cómo llevarlo a cabo. Y luego, pues eso, bajar expectativas. Yo siempre digo, es un proceso largo, lento, pero a ver, que se tienen que ir viendo resultados, Sí, ¿sabes? sí, Pero que sí. Y que muchas veces se ven resultados muy rápidos. O sea, y hay veces que en el primer mes me dicen, y digo, bueno, espera, ya, espérate ¿vale? que sí, Qué guay, porque mola, pero las emociones sí, sí. que no. Claro, Una lineal hacia arriba, o sea, claro, no es lineal. Entonces, como, vale, guay, maravilloso, pero espérate que algún día que no, ¿no? Y claro, a veces le puede frenar un poco, pero a que te viene y te dice el primer mes, uff, es que no noto nada. Ese es más complicado, en plan, paciencia, ya, ¿no? Que sí, pero bueno. vale, O sea, es complicado, pero sí, sí que tiene solución. Pero vale, eso, no tiene solución eterna si no vamos a la raíz del problema. Pero esto es como lo de todo. siempre, como en todo. Sí. Vale, y por último hablamos un poco de la resistencia a los antibióticos. Vale, vale. Bueno, es que no hemos hablado antes sí, que muchas veces los tratamientos antibióticos no pueden funcionar. Hablamos de resistencia cuando hay biofilm, ¿no? A eso es a lo que te refieres. Sí, Vale. Los microorganismos en general, y en este caso pues bacterias, lo que hacen es que generar una capa proteica, que es una capa de protección que hacen para pues, resistir. Yo siempre pongo el ejemplo del sarro, ¿vale? Porque es mm, como muy visible. Esa capa que cuando tú remueves todos los días, cuando tú te cepillas todos los días, remueves esa capita de 3 ladrillos que han puesto, los tiras, ¿no? Pero sí, llega un momento en el que si tú esa capita no la remueves del todo, se genera un muro que ya por mucho que te cepilles, no no hay lo más. quitas, ¿vale? Que es el sarro. Ya tienes que ir a hacerte tal. Pues lo mismo, esa misma capa, nos lo podemos imaginar en el intestino. Entonces se ha generado una capa proteica que han generado las bacterias, o las cándidas, que también lo hacen, se genera esa capa de protección de biofilm que hace que los antibióticos no consigan llegar y matar, ¿vale? Entonces, esto es algo que nos podemos plantear y que se puede tratar cuando un tratamiento antibiótico no ha funcionado, cuando estamos con nervales y tampoco se nota nada,
¿vale? Que herbales, si vas bajando, pero muy poquito a poco, bien, está funcionando nada más que al ritmo que van unos herbales, pero si no notas nada, absolutamente nada, podemos sospechar de que hay biofilm. Entonces, este biofilm, como os he dicho, es una capa proteica, entonces se trata con enzimas digestivas para proteína, pero fuera de las comidas, para que en vez de que nos dijeran La comida. el pollo, lo los- dijeran el biofilm, ¿vale? Mm, Entonces, sí, es una opción que tengamos de que no nos esté funcionando el tratamiento antibiótico, Vale, ¿vale? Ya sea uno u otro. sí. Esto también hay que mirarlo pues cuando no funciona el antibiótico. Y aparte del sobrecrecimiento bacteriano, yo creo que ya esto va a ser como algo muy recurrente porque hay bastante resistencia a los antibióticos en Ah, general. bueno, pero claro, ese es otro tema en cuanto a infecciones, ¿no? El mal uso de los antibióticos hace que cada vez las bacterias que van mutando tengan más resistencia a los antibióticos y uno de los problemas que tenemos es que nos están generando nuevos antibióticos a la velocidad a la que... O sea, los antibióticos es un mundo que fue muy exponencial en un momento, pero ahora mismo la variedad de antibióticos que se crean es bastante pequeñita. Claro. Entonces, empieza a haber bacterias, infecciones resistentes a todos los antibióticos. Mm, Y el problema es que es algo general, me refiero, cuando no es algo que te generes tú solo, ¿no? O sea, yo uso mal los antibióticos y me genero yo una resistencia. En parte sí, pero en parte también estoy cultivando bacterias que son resistentes y que pueden ser eh, diseminadas. O sea, que al final esto es algo que va afectando a todos. Y eso, bueno, pues tiene varias causas: mal uso de los antibióticos, no terminar las pautas de los antibióticos, un mal uso y un abuso de una los buena. antibióticos, porque tenemos una infección, no sabemos de qué y tomamos antibiótico. Que Total. a lo mejor hay un virus, que a lo mejor hay, yo qué sé. O Ya. sea, Sí, sí. entonces, sí. También puede ser una de tanto de las causas como de por qué no se soluciona el problema. Bueno, Total. exacto. Infecciones de orina recurrentes, infecciones de garganta recurrentes, que no vamos al origen. Si Ya, tienes una infección de orina recurrente, hay cosas. Y sí, esto sí, no se dice, pero hay muchas cosas que hacer antes de estar tomando antibiótico cada mes, total. ¿no? Y porque cada mes y luego se hacen resistentes, luego te mandan otro, entonces entramos en un bucle terrible y no se hacen otras cosas. Porque es que además esto es gente que ya tiene el antibiótico en casa y en cuanto no te da dolor de garganta se toman amoxicilina. Total. Eh, Este es otro temazo. Nos sí, estamos es otro tema cambiando a, el a tema. abrir. Es que el otro día fue el día de resistente y estuve Sí, viendo estadísticas y es que se me dan fatal los números y no me acuerdo. Pero hay- decían como que en 10 años la cantidad de muertes que iba a haber por sí, sí. resistencia a antibióticos y Va a dices, ser por Dios, la primera causa, ¿no? primera causa, es verdad, sí, sí. Era la Primera primera causa de muerte, de enfermedad no transmisible, ¿no? Algo así. sí, era como primera causa en 2050 o algo así, leí yo. Bueno, Sí, una barbaridad, sí, sí, una sí. barbaridad. Sí, que es un problema que no, yo qué sé, no sé por qué no se habla tanto de ello, pero que existe y que puede ser la causa de muchísimos problemas. Claro, y aquí entra también que cuando, como somos muy duales, si decimos esto entra el miedo de mucha gente a tener miedo a tomar antibiótico, Ya, que es otro problema. Y es como, a ver, no, miedo no hay que tener, hay que saberlo usar. Hay que vale, tener respeto y saber usar las cosas correctamente. O sea, cuidado con pensar que el antibiótico es la peor cosa del mundo, porque no lo claro. es. No, desde Un luego. antibiótico a tiempo ha salvado demasiadas vidas. O sea, Sí, sí, cuidado sí. con eso. Vale, entonces, a ver, como resumen del sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? A ver, diríamos que es un sobrecrecimiento de bacterias que hay en el intestino delgado, que puede ser porque se han movido bacterias ahí o porque ha crecido el número de bacterias. Puede haber de varios tipos. O sea, los que más se suelen Los que diagnosticar. podemos medir, Sí, los que podemos medir son el de hidrógeno, sulfuro y el de metano. el sulfuro no lo podemos medir, pero Bueno, bueno, se puede intuir porque huele, los sí, pedos huelen a, bueno, los pedos y las heces huelen como un poquito más a huevo podrido, ¿vale? A sulfídrico, a sulfuro. Pero esos podemos medir hidrógeno, que se diagnostican.
¿no? Más. ¿no? Esos son los tres, más o menos, la clasificación que hacemos, esos tres. Sí. Pero también, si en los test no da positivo, bueno, primero de todo habría que mirar la sintomatología, porque es posible que sea por otro tipo de crecimiento de, o sea, de otras bacterias. Exacto. Sintomatología que podemos tener. Hinchazón de tripa súper grande que a lo largo del día va aumentando. Esa es como la más clara, ¿vale? Sí. ¿No? Luego podemos tener diarreas o a lo mejor estreñimiento, dependiendo del caso, Anorexia. lentas o ambas a la vez. Bueno, a la vez no, pero se van alternando. Podemos tener eructos, más gases, dolores digestivos. O sea, puede ser todo tipo de molestias digestivas, Sí, ¿vale? sí. Causas muy diversas. O sea, aquí sí que entraría mucho en juego nuestro trabajo de lo que tenemos que hacer, que es ver la causa y a partir de la causa ya trabajar para solucionar el problema, ¿vale? Entonces eso, Claro. como asumen que no simplemente hay que dar un antibiótico, ya sea natural o un antibiótico más convencional y tratar las bacterias extra que hay en el intestino delgado, sino ver la causa, porque si no, no va a haber manera de solucionarlo para siempre. Y, Exacto. y luego eso, hablar un poco de la dieta FODMAP, que es una dieta en la que quitamos pues, aquellos azúcares que son fermentables. Entonces, no pasarnos de 8 semanas y aunque nos encontremos bien haciendo esa dieta, eso, en el tiempo que la estamos haciendo estamos perdiendo diversidad, siempre. Sí. Entonces, no pasarnos y eso, ir introduciendo poco a poco y que cuanto más tiempo lleves haciéndola, peor porque luego va a ser imposible la reintroducción. Sí. Como resumen, yo creo que Ahí estaría resumido más o yo creo que menos. sí. Se me ha ocurrido decir que colon irritable, síndrome de intestino irritable, estas cosas, Sí, muchos están, porque es que cuando estabas describiendo, digo, es que es lo típico que te dicen cuando tienes colon irritable. Muchos con sobrecrecimientos no diagnosticados, ¿vale? Sobrecrecimiento, muchas veces, o sea, sí que creo que cada vez se está haciendo más. sí, Yo creo que cada vez se está haciendo más, pero también pecamos en pensar que todo es de sobrecrecimiento. todo sobrecrecimiento también. Y no. O sea, también estas cosas, de todo lo que has dicho, a lo mejor alguien dice, ah, yo tengo todo. Bueno, pues Ya. también puede ser otra cosa. Bueno, también lo bueno de esto es que como, bueno, a ver, lo bueno, si se tratase bien, como empezamos viendo cuál es la raíz del problema, yo creo que aunque Claro. se esté creyendo que tenemos un sobrecrecimiento bacteriano y eso hace que vayas a un nutricionista, si vas a un nutricionista que lo va a tratar bien, viendo cuál es la raíz, pues ahí podríamos ver si es un sobrecrecimiento o si es otro tipo de problema digestivo o no digestivo, que pueden ser mil cosas. Claro, una duda que me hacen mucho es, ¿tengo sobrecrecimiento o sospecho de esto? ¿A quién acudo? Bueno, pues lo ideal sería acudir primero al médico, primero por descartar Sí, cualquier otra cosa, porque es que igual que en la piel salen erupciones por sí, cualquier cosa, en el intestino hay gases, cambios de posicionales, como total. así en general, dolor, molestia, o sea, es que son como síntomas que sirve para todo. Entonces, lo primero, descartar cualquier cosa importante, grave, enfermedad inflamatoria intestinal, tal, y después acudir a un nutricionista especialista en esto, porque evidentemente no todos los nutricionistas saben de esto, igual que yo no sé de otras muchas cosas. Claro, no, no, claro, eso está clarísimo. Y entonces acudir a un nutricionista y que ya ahí, ¿por qué? Porque todas las cosas que son como funcionales, ¿no? Dispepsia funcional, colon irritable, esas cosas que se han metido en un cajón desastre que no, como sin solución, desde el digestivo no se trata, no les dan, no tienen abordaje. Entonces, pues al final los nutricionistas han encontrado ahí un hueco en el que sí que atienden. Entonces, pues después del médico de descartar, ir a un nutricionista. Fenomenal. Yo creo que ha quedado todo clarísimo, Vale. ah, Bien. y ha quedado como sencillo de entender. O sea, me parece ¿Sí? que no Vale. lo puede entender, que es información, vamos, clave para mucha gente, que también habrá mucha gente que nos vea que lleve haciendo dieta baja en FODMAP durante, que le haya dolido la tripa y se haya encontrado en internet dieta baja en FODMAP y que haya visto que se encuentra bien haciendo eso y que lleve mucho tiempo haciéndola. Sí. Entonces, de verdad, eso, aunque os encontréis mejor,
estáis tapando ahí un problema muy grande. Entonces, de verdad, si estáis en esa situación, por mucho que os encontréis bien y pasar por un nutricionista signifique empezar a pasarlo un poco mal, hasta volver a un estado ya óptimo o mejor de alimentación, de verdad 100% recomendarlo porque no se puede vivir así. O sea, estamos perdiendo un montón de biodiversidad que a la larga va a acarrear otros. Claro, está a corto plazo bien, pero luego ya se ven las consecuencias al tiempo. Sí. Fenomenal. Pues nada, Marta, que yo Ah, creo que no nos hemos dejado nada, sino eso que la gente nos lo puede dejar en comentarios y ya lo iremos respondiendo, ya. ¿vale? Jo, pues muchas gracias. No, mil gracias a ti por esta super masterclass de sobrecrecimiento. Ya esto. Y nada, volveremos a hacer más, que siempre de cada charla se nos ocurren 10.000 temas Sí, más. Así sí. que Y seguiremos además ha sido improvisado y ha salido bien, así que al final. genial. Nada, Marta, muchísimas gracias. Un Un besito. beso. Chao.